Migala. Platícanos qué es el proto-indo-europeo. Bueno, en la Tierra, la media luna de las tierras fértiles, se establecieron las primeras culturas agrícolas y de esa parte empezaron a migrar hacia distintas partes del mundo. Se considera que una vez ya asentados en ese lugar, dejando de ser nómadas, pudieron comunicarse más entre ellos y desarrollar un lenguaje propio, mucho más estable que el lenguaje de las tribus nómadas, que imagínate que tienes un lenguaje para 100 personas, o un lenguaje para 10 personas, o un lenguaje para... no sé cuál haya sido como el tamaño estándar de la tribu promedio de los años anteriores, pero ya cuando tienes un asentamiento ahí un poco más grande, ya establecen un propio lenguaje. Entonces, esas personas se fueron diseminando pues poco a poco, ¿no? Fueron avanzando, haciendo mundo, y el lenguaje que ellos llevaron se estableció en distintas partes geográficas y generó otros lenguajes, ¿no? Ese es más o menos el chiste del indoeuropeo. No se conoce nada porque no tienen registros como históricos, pero se ha podido reconstruir algunas cosas y se ha llegado a través de métodos lingüísticos de comparación, principalmente de estudios de fuentes y principalmente como de oposición de palabras y estudios históricos, topográficos. Se ha llegado más o menos a reconstruir algunas raíces y algunas palabras del indoeuropeo. Por ejemplo, analizar los números, y cuando tú empiezas a ver, por ejemplo, los números desde Europa, desde Portugal hasta pues casi Rusia, incluso en Rusia, te puedes encontrar que del 1 al 10 los números son sumamente parecidos. Y en inglés, en español, en ruso, en portugués, son sumamente parecidos. Y si brincas el charco y empiezas a ver los números en náhuatl, son pues ya pronunciaciones muy distintas, o no existe el cero, o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces así es más o menos como se ha llegado a entender la raíz del indoeuropeo. Ahora esto no... breve paréntesis, hay una raíz etimológica del indoeuropeo bien interesante que va a hacer que todos miren distinto su propio lenguaje, ¿no? Y es la palabra ver. La palabra ver en indoeuropeo era cargar. Cargar, ver, después cuando... Como me carga la ver. Ajá, me carga la ver. Esa es una buena mnemotecnia, entonces, pasado al germánico era como Bering. Había otra palabra que era enke, que era la palabra para ir de una posición a otra. Entonces, si querías decir como cargar de un lugar a otro, era berenke, y por pura... La cosa es que es lo que me encanta del lenguaje, los seres humanos somos flojos. Entonces los lenguajes siempre se están adaptando a nuestra propia flojera. Entonces berenke, bring, eventualmente se convierte en bring después de cientos de años de gente hablando mal, ¿no? Pero cuando los griegos tomaron esta palabra ver, ellos la pronunciaban como fer. Entonces... después de que los griegos se le heredaron a los romanos como fer, y luego ellos le pusieron la ferre, ¿no? Sus propios prefijos, le llaman a las cositas antes de las palabras. Entonces, pues partículas morfológicas, llamémoslo. Entonces tenemos palabras como transferir, inferir, preferir, y entonces es como, ok, ¿qué es preferir? Antes de ver, antes de cargar algo, estoy cargándolo como conceptualmente, y luego lo prefiero. Entonces, preferir. Pero, fíjate, Hobbit, paréntesis al paréntesis, esa es una actitud, esa es una actitud racista, clasista de los hablantes. Es que preferir raíces antiguas a la evolución natural del propio lenguaje. Durante muchísimos años, o sea, después del indoeuropeo, ya una vez establecida la conquista de los romanos en la península hispánica, se prefirió la escritura del latín, como lo escribía Cicerón y como lo escribían muchos clásicos, y entonces se puede hablar de que el latín se estancó, el latín escrito se estancó durante toda la historia. O sea, el latín escrito como tal murió, y en las distintas y lejanísimas tierras entre sí, donde se leía un solo latín, se hablaban ya después muchísimos latines. El tema aquí es que, por ejemplo, las palabras fueron evolucionando, y tú ya no dices ferre, ya dices llevar. Por X o por Y causa tú dices llevar. Entonces... yo sí digo berenque. Tú no...
tú no dirías, por ejemplo, preferir, tú no dices antellevar o ayer llevar, Ajá. tú dices preferir, Ajá. porque tú como hablante tienes una conciencia histórica de tu lenguaje y tú inventas palabras nuevas utilizando como legos que tú ya tienes, y esos legos que tú ya tienes son las piezas del lenguaje anterior. Un ejemplo que se me hace como la palabra del año, ¿no? Teletrabajo. Teletrabajo. Es una palabra, además de cagada, nadie Yo se pensé que la inventó. palabra del año era covidiota. Covidiota. Ese es un Güey, buen- covidiota también, covidiota Está es reñido. es un gran ejemplo covidiota, porque es una cuestión que atiende como al habla coloquial, a las personas que realmente utilizan su lenguaje y dicen, bueno, tú eres un idiota por el COVID, eres un covidiota. Pero teletrabajo, por ejemplo, la persona, yo me imagino un güey bien sesudo de LinkedIn diciendo, no mames, es que este es un fenómeno nuevo de la sociedad que se está aprendiendo a comunicar de formas nuevas y está revolucionando la industria económica de mi planeta. ¿Cómo le voy a poner teletrabajo? Porque tele es a través de y trabajo es trabajar también. O sea, no inventaron como... Sabes que la palabra trabajo viene de tortura, ¿verdad? Tripalio. Sí, o sea, era el tripalio, era... Sí, Pero- teletrabajo es tortura. Ajá. Tortura a distancia. Pero también hay una, sí, bueno, es la tortura a distancia, pero el tripalio Y sí, se utilizaba en el arado, Ajá. para la, pues para torturar, para que trabajan los bueyes. Entonces, después la palabra trabajar se utilizó para la fatiga de los bueyes. Ujú. Y después esa fatiga de los bueyes se transfirió a la fatiga del ser humano. No el dolor, no la tortura de trabajar, sino simplemente la fatiga de haber Ujú. trabajado, ¿no? Pero Claro. que también, o sea, necesariamente para algunas personas se ha vuelto tortura, eso es muy cierto. Paréntesis del paréntesis del paréntesis. Y entonces así, tú utilizas palabras antiguas como tele y trabajo, en vez de inventar palabras nuevas como covidiota, que pueden estar chidas, ¿no? Estar interesantes, o palabras como poliamor, por ejemplo, que también Claro. es una estupidez. Poliamor, aparte de que espiritualmente es una estupidez, utiliza una raíz, ya lo habíamos dicho aquí, utiliza una raíz griega, que es el poli, lo mucho, con una raíz latina, que es amor, entonces, en vez de ser multiamor, o polierotismo, nada, ni madre, es una de la otra y la otra de la otra, porque Poliero. soy bien culto, Es que y ahora es poliamor. hay que hacerlo todo griego porque entonces tenemos el polieros, el poli... ¿Cuál era el otro? El poliagape y el polifilia. El policía. El policía. El poliéster. Ya estoy Ay, qué troleando. pendejo. ¿Sabes qué? Hoy Farid y yo revisamos, güey, una rola de Cancerbero. Sí lo sacan, ¿no? Sí, Al claro, rapero claro. venezolano. Hoy revisamos la canción de Soy Épico de Cancerbero, que es una chulada de rola, güey. Y hay una estrofa específica, güey, que el vato está, pues digo, la canción se trata de que él va a vengar a su hermano, le disparan, vengando a su hermano, va al infierno, y después se avienta un tirito de rap contra Satanás, güey. Ah, güey. Pero está bien chingón. interesante porque en un verso él dice, cuando él se acuerda de la fábula de Florentino, que es un poema muy famoso de un poeta político venezolano, que escribió el cuento de Florentino, que es un chavo que Satanás lo reta a un duelo de poemas y él le gana a Satanás el duelo de poemas. Muy parecido a esta historia de The Devil Went Down to Georgia, ¿no? Que es un folclore común de el diablo viene a tentarte y te desafía a un duelo, te apuesta tu alma y normalmente el humano gana. Y Cancerbero en esta canción de Soy Épico hace una referencia a esta historia de él retando a Satanás. Pero lo interesante aquí es que hay una estrofa donde empieza la pelea que él dice, vocifero mi desafío. Pero justo la palabra vocifero se me hizo interesante por todo lo que estaban comentando ahorita, pero aparte porque también, aunque no tenga un vínculo directo, suena como una referencia a Lucifer, ¿no? Porque, pues, o sea, si Lucifer es el que carga la luz, él es un vocifero, él es el que carga la voz. Ah, huevo. Sí, Lucifer es etimológicamente el que carga la luz, ¿cierto? Exactamente, y él vocifera, él es el que carga la luz, y aparte él se llama Cancerbero, que es el Can Cerberus, o sea que él es el Can del infierno. Sí, entonces hay toda un campo semántico bien interesante ahí, y justo eso es lo que se me hace interesante del lenguaje. O sea, el lenguaje es algo que funciona evidentemente en un contexto histórico, o sea, necesita del tiempo, Sí. porque es referencial del pasado. Las palabras
mutan, o sea, las palabras mutan a través del uso y a través del tiempo y a través de las nuevas experiencias. Que mira, güey, o sea, con eso a lo mejor podemos probar la libertad del albedrío. O sea, el hecho de que el lenguaje mute depende de la experiencia humana. O sea, sí, depende, porque siempre es un error, ¿eh? O sea, siempre es un fallo. Sí. O sea, seguido digo esta frase que mi única originalidad son mis errores. Siempre que le atino algo o digo algo bien, no es idea mía, está copiada de alguien más. O sea, la aprendí en algún lugar. Pero cuando me equivoco, sí soy yo. A huevo. Entonces, el libre albedrío humano es la capacidad de equivocarse. Está loco eso, porque dentro de ese rigor de las tantas verdades que hay en el mundo, pareciera como un acto dadaísta, ¿no? Equivocarse y a partir de ese acto dadaísta del error, crear un nuevo espacio. Ahora, también entender, ¿no? Como en el curso de la historia, este lenguaje utilizado y transmutado, ¿cómo ha transmutado el lenguaje? A mí me parece mucho, se me asemeja mucho a cómo van mutando los mismos organismos, biológicamente ya, ¿no? Hablando de evolución. Estamos, sí, genética, física, bueno, lo genético que deriva en lo físico. Tú tienes como una forma concreta, entonces, a partir del intercambio que tienes con el medio, con el alrededor, tú verás qué cosa es más funcional y cuál es menos funcional. Pensemos en cuando éramos niños e íbamos a la primaria, entonces, era más efectivo decir, uy, Hobbit, te bailaron, a decir, uy, Hobbit, fuiste engañado, que era como la forma canónica, ¿no? Y además, claro. ¿Canónica por quién? La idea del lenguaje canónico, el lenguaje correcto, surgió justamente en el momento en que surgieron los museos, por ejemplo. Y la idea de museo era, pues, somos una élite educada que te va a decir a ti cuál es la neta del arte y cuáles son las obras que tú deberías entender y observar, y nos vamos a reunir y vamos a hablar de estas obras preseleccionadas por nosotros como élite del arte. O sea, durante este periodo casi neoclásico, no neoliberalista, neoclásico, más chido, era el surgimiento de los museos, el Museo del Louvre en 1700 y tantos, y en ese momento surge la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Que ha venido a decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ya muchas otras personas antes de la Real Academia de la Lengua Española venían a decirle a la gente cómo sí hablar y cómo no hablar, y gracias a esas personas es que se conoce, por ejemplo, el latín vulgar. Nosotros no tenemos vestigios de latín vulgar escrito, salvo por las glosas que hacían las personas. Tenían un texto latín, unos padrecitos de un pueblo, y por ejemplo, donde dice odor rosae, le ponen odore de la rosa, y así tú entiendes que el lenguaje ya no era el mismo que el latín. O por ejemplo, hay unos güeyes que hacían unos manuales para hablar y escribir correctamente, y en vez de ser manuales para hablar y escribir correctamente, al paso de la historia se convirtieron en manuales para entender el habla de su tiempo verdadera. O sea, sí, o sea, donde esta persona ponía, no se dice querere, se dice amar. Entonces tú ya sabes que en ese tiempo la gente ya no decía amar, ya decía querere. Y se vuelven como documentos muy, muy, muy interesantes. Entonces así, como por conveniencia, ¿no? Y por subsistencia de lo más efectivo, ha ido evolucionando el lenguaje.